aquesta brúixola en què estem analitzant els efectes derivats de l'apagada elèctrica d'ahir, volem arribar a l'últim punt que volem tractar en el dia d'avui. Ja saben que en podrien ser infinits, però volem parlar de la cara de la salut mental. Joan. Doncs sí, és que els primers moments de l'apagada van ser d'incertesa i desconcert, i el panorama als carrers era gent amb els telèfons mòbils intentant trobar cobertura per comunicar-se amb amics i familiars, a veure si ells tenien més informació i on els podia haver agafat l'apagada. A mesura que va avançar el dia, els nervis generals es van reduir i les bateries dels mòbils també van començar a esgotar-se. És llavors quan van veure un ambient propi al que es podia viure fa uns anys o fins i tot unes dècades. Molta gent al carrer, desconeguts xerrant entre ells sense mòbils pel mig, música en directe als balcons, l'efectiu tornava a ser de vital importància i les ràdios analògiques eren el principal canal de comunicació. Podríem dir que això és una cara més positiva de la jornada d'ahir, i ara el que ens volem fer és la següent pregunta. La situació que vam viure va ser un oasi enmig d'un món totalment digitalitzat o bé servirà com a aprenentatge per un futur que s'augura encara més digital? Doncs per respondre a aquest dubte contem ara amb l'ajuda del David Cueto, el nostre psicòleg de capçalera, podem dir. David, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes, otra vez. Exacte. Resolem el dubte. A veure, l'ambient que vam viure ahir és extraordinari degut al fet que també ho va ser? Sí, la verdad, hombre, sonará un poco extraño, pero como terapeuta psicólogo, ¿no? Gente que estudia conducta humana, son situaciones muy curiosas e interesantes de observar. Evidentemente, claro, yo creo que al final podemos entender que la gente reaccionaba de una manera porque yo creo que todos entendíamos que todo funcionaba para arreglarse, es decir, ¿no? Y esta especie de fin del mundo es un mecanismo muy humano, esto de que el mundo se va a acabar, nosotros seremos los últimos y nos sentiremos más importantes. Entonces, ayer pasó algo totalmente anormal y al final yo creo que estos ambientes festivos que comentasteis, ¿no? Claro, hay gente que tenía que volver a casa, mucha gente atrapada, evidentemente aquí podemos comentarlo, pero al final esta especie de desconexión, bueno, yo creo que se disfrutó porque la gente sabe, yo creo que al final hay muchos intereses económicos y muchos intereses para que el sistema, la rueda vuelva, ¿no? El tema de la conexión y hiperconexión vuelva a girar. Entonces es un momento raro, ¿no? Donde podemos decir, ¿no? Que hemos comentado alguna vez que nunca en la historia hemos pasado tan poco tiempo juntos de manera en persona, a pesar de vivir en una sociedad totalmente digitalizada, ¿no? Se da esta paradoja. Entonces, digamos que eso, ¿no? No podríamos hacer nada de esta hiperconexión de la que estamos acostumbrados, que insisto, han sido 20 años solamente, es muy poco. Entonces se nos obligó, entre comillas, a salir a la calle, a estar con nuestros vecinos, ¿no? A acabar lo que se decía, ¿no? Las cervezas antes de que se calentaran. Entonces, como digo, bueno, el ser humano es cooperativo, el ser humano tiende a buscar la cooperación si hay unas condiciones base, que al final la condición base yo creo que era que, bueno, casi todos sabíamos, todos pensábamos que volveria al estado normal i que seria com un parèntesis, per així dir-lo. No sé, David, veig que vas tenir una percepció similar a la que vam tenir nosaltres. No sé si recordes algun fet similar a aquest que generés un canvi sociològic que fos tan visible. Claro, lo último que nos podemos, así como de irrupción, que está muy masticado, ¿no? El tema de la pandemia, que alguna vez comenté, y esto lo repetí bastante en consulta, que parece que hubo como un artículo que habló de cómo la gente vuelve a conectar con su expareja, ¿no? Es decir, cuando los humanos sentimos que hay algo como muy superior a nosotros, que hay mucha trascendencia, nuestra, digamos, banalidad individual diaria parece que se evapora y la gente parece que conecta con sus sentidos de más, bueno, de gente a la que he querido, el sentido de la muerte, que se puede llamar. Entonces, al final es curioso, ¿no? No hay como muchos precedentes de esto, tampoco nunca hemos vivido una sociedad tan conectada, entonces hay muchos elementos al final curiosos, donde al final parece que la mayoría de los testimonios han sido de manera positiva, luego problemas de saturación, de masificación, sobre todo, claro, en las ciudades grandes, pero en ciudades pequeñas, por ejemplo, sí que se ha visto que al final era un estado como de placidez, incluso era bastante curioso, entonces sí que es importante, ¿no? Esto quedará en la memoria de todos o casi todos, pero al final, como digo, es un paréntesis dentro de, bueno, puede llamar incluso un oasis para ciertas personas, y yo creo que habrá que tener en cuenta que en un futuro yo creo que el sistema, digamos, no creo que le interese que esto vuelva a pasar por la cantidad de dinero que se pierde. Abans ho dèiem, que l'ambient que respirava ahir pels carrers doncs, feia referència gairebé al de fa dècades o anys, i posava l'exemple de la Covid, que de fet, al contrari que ahir, el que ens va fer va ser tancar-nos a casa,
però això, quan vam sortir, vam aprofitar la llibertat, segurament més del que ho fèiem abans de perdre-la. Llavors, la societat, David, funciona així? Els canvis de comportaments més rellevants i importants es fonamenten per limitacions o privacions d'algun element, com per exemple el que comentàvem, la llibertat. Tal cual, John. Es decir, somos animales cooperativos, animales que aprendemos desde pequeñitos por un modelado, ¿no? Por una especie de, imitación, se le puede llamar así de manera coloquial. Al final los humanos actuamos, es decir, somos seres más adaptativos de lo que pensamos, ¿no? Esto se dice mucho, ¿no? De que nuestro cerebro está hecho para la predicción, para la rutina, para lo homogéneo, para lo coherente de alguna manera, y que los elementos disruptivos, evidentemente, es como un desajuste en el sistema que tiene que retroalimentarse de otros individuos para tener más información posible y anticipar el futuro. Entonces, claro, en estos casos lo más rápido es lo que has comentado, Joan, de que nos fijamos en la conducta de alrededor. Por eso, ¿no? Siempre se ha visto que hay personas con diferentes intereses, ¿no? Que se puede llamar catastrofistas o que intentan vender relatos de todo tipo. Y al final lo que en este caso se ha visto que el contagio social fue tirando hacia lo positivo. Ayuda, cooperación, gente que a lo mejor estuvo muchas horas atrapada en sitios logísticamente difíciles de alcanzar, pero que habla muy bien de toda la gente que intentó acercarse y ayudar. Entonces, al final, como se daban unas bases, ¿no? Unas condiciones que el hecho hubiera sido muy diferente si esto nos hubieran dicho que hubiera sido para semanas, aquí yo creo que ya las personas hubieran entrado en contagio de caos, ¿no? Un poco de peli posapocalíptica. Pero en este caso yo creo que todos veíamos que enseguida el sistema dijo que volveríamos cuanto antes, entonces, y hay personas que han estado toda la noche, y zonas de Cataluña, ha sido complicado un poco la recuperación, pero al final ha sido un elemento curioso y yo creo que al final, los humanos por contagio tuvimos más calma que caos o angústia. Sí, abans, ara ho comentaves, que ho vam veure com un parèntesi, com una importància en el component, ho diré bé, de temporalitat, que seria una cosa gairebé anecdòtica. Per tant, aprofitaríem el dia d'una manera que fèiem molt temps que no ho fèiem. Això és el que va pensar la societat. Però aquests canvis psicològics creus que poden perdurar en el temps i ens pot servir la jornada d'ahir com un aprenentatge a llarg termini, o ara que tenim energia i connexió a internet ens oblidarem del que es va viure ahir i quedarà com una simple anècdota? Sí, yo creo, al final algunas personas yo creo que habrán encontrado intereses comunes o algún sentido de conexión, pero en unas pocas horas, es decir, los humanos yo creo que a veces sobreestimamos nuestra capacidad de cambio, de nueva visión del mundo, ¿no? Entonces sí que ha sido un paréntesis, sí que ha sido algo que nos ha permitido hacer algo diferente, conectar con gente diferente, haciendo hechos diferentes, hacer actividades que a lo mejor había planeadas y que, la falta de conexión te obliga a hablar con los vecinos, hacer cosas con los vecinos, pero sí que yo diría que al final que esto deja un aprendizaje palpable. Sí, habrá gente que habrá visto cosas nuevas, pero al final la rutina hoy nos ha golpeado a todos con la misma fuerza, es decir, sí que algún aprendizaje se puede sacar, me da la sensación, pero es un poco de pensamiento mágico pensar que este hecho va a cambiar radicalmente la sociedad y que vamos a vernos todos de un prisma diferente. Sí que da información, sí que da matices, pero los humanos necesitamos, yo creo que más repetición y más rutina y más variables novedosas durante más tiempo para que se puedan establecer como cambios conductuales desde más tangibles conductuales hasta de más abstractos de sistema de creencias, ¿no? O de sistema un poco de trascendencia, que se puede llamar. Anem a l'altra cara, la grandesa mediàtica que ha assolit aquest fet, imagino que es deu sobretot a la nostra dependència al sistema elèctric. Llavors, primer et vull preguntar, és un problema aquesta addicció que tenim, més aviat als telèfons mòbils, perquè ens estaven centrant en aquesta extensió del sistema elèctric, i després et volia preguntar si una societat sense mòbils seria una societat més sana, psicològicament parlant. Esto da para mucho, Joan, es muy interesante para hablar. Digamos que los datos dicen que, por ejemplo, la gente joven, adolescentes, las pantallas suponen un 30% de su tiempo diario despierto. Y al mismo tiempo, ya hemos hablado alguna vez del tema de la paradoja de la soledad juvenil, de que nunca han socializado menos, tiene menos espacios de socialización. Entonces, sí es una constatación de que al final hay personas que, el mundo te obliga a estar en una hiperconexión constante. Entonces yo digo a veces una frase, alguna recomendación a personas que están como muy agobiadas en consulta, que es muy sencilla, que dice algo como de que uno esté contactable, es decir, que una persona sea contactable no quiere decir que esté disponible en ese momento, ¿no? Esta especie de cadenas de WhatsApp o de mensajes que nunca, como acabamos de responder, porque siempre estamos agobiados,
Entonces, al final, sí que, por ejemplo, para personas de cierta edad ha sido como algo, pues mira, una reminiscencia de tiempos pasados. Imagino que para gente más joven, que solo ha vivido con hiperconexión y tecnología. Entonces, como digo, la hiperconexión no significa la creación de vínculos estables, de vínculos, ¿no? Porque sabemos que Internet tiene ciertos intereses a veces que se prima a veces en ciertos elementos sensacionalistas o que buscan un poco la reacción emocional más que un diálogo tranquilo y pausado. Entonces, al final, la comunicación cara a cara, los humanos, hay lenguaje, hay gestos, hay olores, hay, comunicaciones no verbales que a veces con la conexión a Internet o una conexión más telemática se pierden. Al final también hay estudios que dicen que la conexión telemática o Internet también elimina prejuicios, ¿no? Se habla de fake news a veces y de cómo como va a ocurrir en este caso y ocurren en todas las situaciones un poco novedosas, como cadenas de bulos y demás, pero hay otros elementos que, es decir, hace 100 años, por ejemplo, solamente te enterabas de las noticias por lo que se imprimían en los periódicos. Hoy en día, si uno tiene cierta curiosidad, puede tener diferentes primas o áreas de conocimiento más allá de canales oficiales que a lo mejor en algunos lugares del mundo son como están manipulados, están emitiendo un relato, como digo. Entonces, al final, es una doble cara. La hiperconexión está muy bien, nos permite establecer vínculos un poco diferentes y, un poco que salen de los canales habituales, pero a la vez, claro, nos hace como adictos a esa hiperconexión constante de que si uno parece que si no le refuerzan online, no siente que su vida analógica sea como algo digno de ser vivida, por así decirlo. Podríem estar hores abordant aquesta qüestió, però com que cada dilluns el tenim aquí a la brúixola, segur que tard o d'hora continuarem parlant del voltant d'això. Tot i això, gràcies per aquesta radiografia que ens has fet al voltant de com actua la conducta humana en situacions de crisi com aquesta apagada que hem viscut aquests dies. Gràcies, David, bona tarda. Muchísimas gracias, buenas tardes a vosotros.